Cuando pensamos en los votantes latinos, la tendencia es creer que son mayormente demócratas y liberales. Sin embargo, las encuestas revelan que el apoyo latino a los demócratas está disminuyendo sin pausa. Los latinos viviendo en Estados Unidos se han arrodillado, se han humillado y lo han entregado todo por el Partido Demócrata estadounidense. Miles de latinos marcharon por las calles en el 2008 para apoyar a Barack Obama en su candidatura. Por 8 años, los hispanos se arrodillaban ante Obama como un dios, pero su dios no los pudo salvar. La mayoría de los latinos con los que hablé antes eran demócratas, algunos votaron por Obama, incluso algunos organizaron para personas como Bernie Sanders y después de sentir esa desilusión, inmigraron hacia el Partido Republicano. Ni tampoco les dio nada, al contrario, antes de Obama, los latinos indocumentados podían comprar casas sin problemas. Ahora, después de Obama, en el 2012 se firmó una ley que excluyó a todos los indocumentados de poder obtener préstamos para sus casas. La ley se llama el Dodd-Frank Act y es la ley más racista que Obama pudo haber firmado. En general, la vida de los hispanos en Estados Unidos con los demócratas ha empeorado significativamente. Pero ya están despertando, y los cubanos son unos de los primeros que se rebelaron en contra de la hipnotización demócrata hacia los hispanos. Pero el Partido Demócrata siempre se ha declarado a favor de la igualdad de oportunidades, y se ha autoproclamado como defensor de las minorías en los Estados Unidos. Pero actualmente sufre una crisis en donde la extrema izquierda ha secuestrado el partido, dejando ver una gran brecha hipócrita entre lo que predican y cómo en realidad actúan. Esto se ha puesto en evidencia con el deterioro de las condiciones de vida en los estados gobernados y legislados por demócratas. Educación, vivienda, bajos impuestos. Estos son beneficios de los que solo se benefician los liberales más ricos en dichos estados. Y lo más sorprendente es que los barrios más pobres son constantemente perjudicados por los liberales que viven en las comunidades adineradas, que no tienen ningún reparo a la hora de utilizar cualquier artimaña o táctica legal a su alcance, para negarle oportunidades a los más pobres. Este video explica cómo en los estados azules, la indigencia, la falta de educación y vivienda, son problemas que se pueden resolver, pero que los demócratas simplemente no quieren solucionar. Veremos cómo su progresismo solo es una fachada que usan para aparentar ser liberales, especialmente en ocasiones sociales como marchas y declaraciones en redes sociales, mientras que los estados azules en donde viven, y especialmente las zonas más pobres, se caen a pedazos. Si queremos entender la política actual de los Estados Unidos, existe un mapa en particular en donde se puede obtener una explicación de la situación. Se trata del mapa de los 18 estados de Estados Unidos, en donde los demócratas controlan los poderes legislativo y ejecutivo, o tienen alguna mayoría que los exonera del veto en la legislatura. Los demócratas de Washington suelen culpar al Partido Republicano de frustrar su visión progresista. Pero si nos centramos en estos 18 estados, ellos controlan la política, no hay ningún republicano que se interponga en su camino. Así que la pregunta es, ¿qué hacen realmente los demócratas cuando tienen todo el poder? Para responder a esa pregunta, hay que entender cómo piensan los demócratas. Ellos tienden a ver la política como una competencia de nosotros contra ellos. Y tienden a pensar que si quitan a los demás de en medio, entonces tendrán el poder de hacer lo que quieren hacer. En el caso de estos 18 estados, no hay un ellos que se interponga. Solo existen nosotros de los demócratas y sus partidarios. Y ellos deciden cómo debe ser la política en esos estados. Para entender realmente lo que los demócratas dicen que quieren, solo basta con analizar la plataforma del Partido Demócrata 2020. Allí dentro de ese documento se puede ver cuál es su visión para los Estados Unidos. ¿Sigues aquí? Nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Este documento sirve de guía al analizar a estos estados y tratar de responder a esta pregunta: ¿qué hacen realmente los demócratas cuando tienen todo el poder? Empecemos por California. California es el estado liberal por excelencia. Desde la legislatura estatal a todo el poder ejecutivo, pasando por la mayoría de las grandes ciudades, los demócratas tienen el control mayoritario. Entonces, ¿qué hacen con todo este poder? Si miramos a California, tenemos que fijarnos en la vivienda. Así que vale la pena analizar la política de vivienda demócrata,
y compararla con lo que está ocurriendo en California. No puedes decir que estás en contra de la desigualdad en Estados Unidos, a menos que estés dispuesto a que se construyan viviendas asequibles en tu barrio. Y los demócratas están completamente de acuerdo. En este documento, la palabra vivienda se menciona más de 100 veces. El vecindario donde naces influye enormemente en el resto de tu vida. Los niños que nacen en barrios con condiciones medioambientales degradadas, con falta de acceso a servicios públicos de alta calidad, escuelas deficientes y transporte público deficiente, están en desventaja permanente. En el documento, se lee textualmente: la vivienda en Estados Unidos debe ser estable, accesible, segura, saludable, eficiente energéticamente y, sobre todo, barata. La vivienda es un derecho humano. ¿Cómo le va a California en materia de vivienda? ¿Cuándo te encuentras con un cartel que dice «Bienvenido a California»? Mejor que lo sustituyan por carteles que digan «Manténgase alejado». Porque en California, el coste de la vivienda es tan alto que para mucha gente es sencillamente inaccesible. El Estado simplemente, en su mayor parte, ha dejado de construir viviendas. Hay grúas. Hay viviendas en construcción. Pero de repente todo se paralizó o se volvió lento. Y no es suficiente para mantener el ritmo de la población de California. Por lo tanto, no hay un montón de viviendas disponibles para que la gente las compre. Y el resultado inevitable es que los precios han subido y subido. El precio promedio de una vivienda en el condado de San Diego es ahora de unos asombrosos $830,000. Por toda California, hay ciudades llenas de gente que dice que son progresistas, que son liberales, que creen en un Estados Unidos más igualitario, más diverso. Aparecen en las marchas. Ponen carteles en el césped sobre la igualdad de todos. Pero al mismo tiempo, luchan activamente para que en sus vecindarios se sigan construyendo casas unifamiliares. Resulta que en realidad, esto es el resultado de políticas específicas, políticas intencionadas que mantienen estos vecindarios esparcidos y llenos de casas unifamiliares, frente a edificios de mayor concentración de familias, como dúplex o complejos de apartamentos. Se trata de una lucha real y seria. Y es muy evidente en un mapa de zonificación. Por ejemplo, en el mapa municipal de zonificación de Palo Alto, California, allí es donde realmente se nota. Todas las partes que se han zonificado para viviendas unifamiliares, las han marcado en amarillo. Una familia puede vivir allí. Pero en Palo Alto, hay un montón de nuevos puestos de trabajo. Este es un lugar deseable para vivir por las nuevas oportunidades. En los últimos 8 años, el área de San Francisco ha añadido 676,000 puestos de trabajo, pero solo 176,000 viviendas. Hace unos años, el ayuntamiento votó a favor de cambiar la zonificación de una sección de la ciudad, concretamente, un terreno de unos 8,000 metros cuadrados. Querían cambiar la zonificación de vivienda de baja densidad a vivienda de mayor densidad, para poder construir un complejo de 60 viviendas asequibles para los ancianos de la comunidad. Cuando los trabajos de construcción comenzaron, los vecinos residentes de Palo Alto, en su inmensa mayoría liberales, decidieron votar para anular la decisión y volver a las viviendas unifamiliares de baja densidad. De vuelta al amarillo. Y lo más sorprendente es que la anulación se aprobó. Y la zonificación fue revocada. Así que, en lugar de un complejo de viviendas asequibles para los ancianos, estará una hilera de unas pocas casas, todas ellas enormes, y con un valor de alrededor de $5 millones cada una. La gente no está viviendo sus valores. Cuando se asiste a esas reuniones en esos vecindarios en donde se habla de un nuevo proyecto de viviendas, siempre es la misma canción. Están muy a favor de la vivienda accesible. Creen que necesitan más en su comunidad. Sin embargo, tienen algunas preocupaciones sobre ese proyecto. De corazón desean apoyar el proyecto, pero lo están haciendo mal. Están transfiriendo el daño a los vecindarios. Luego, sacan una enorme lista con todas las preocupaciones. Y entonces nada se construye. Esto está sucediendo en toda California. Y el resultado es que estos barrios son tan caros,
que mantienen fuera a cualquiera que no forme parte de este pequeño grupo de residentes súper ricos, muchos de los cuales compraron sus propiedades hace décadas y que pasan su tiempo luchando enérgicamente para mantener el valor de sus propiedades súper alto. Hay un aspecto de codicia aquí y de egoísmo por compartir realmente esas oportunidades. Otro bastión liberal es el estado de Washington. El Partido Demócrata habla de impuestos, diciendo que nuestro código fiscal ha sido amañado contra el pueblo estadounidense. Los demócratas denuncian todo el tiempo que los recortes de impuestos van a los estadounidenses más ricos. Los demócratas creen en un sistema fiscal progresivo, en el que los ricos paguen una parte mayor de sus ingresos que los pobres. Esta es la visión política más básica del movimiento progresista. Está en primer plano en la plataforma política de los demócratas. Pero si nos fijamos en el estado de Washington, lo que encontramos es que de los impuestos estatales y locales que la gente paga allí, las familias menos ricas pagan una parte mucho mayor de sus ingresos en impuestos que los residentes más ricos del estado de Washington. Así que gente como Bill Gates y Jeff Bezos, dos de los residentes más famosos y ricos del estado, se encuentran en esta encantadora situación de pagar menos en impuestos como parte de sus ingresos que la gente pobre que vive en ese mismo estado. Y esto es una alteración fundamental de los valores que profesa el Partido Demócrata. No hay ningún estado con un sistema de impuestos más obsoleto que el estado de Washington. Es el más retrógrado. Para dar un ejemplo, Texas, que es el bastión conservador de los antiimpuestos, es más progresista que el estado de Washington, el liberal estado de Washington. ¿Quién iba a creerlo? Además, otros estados de nuestro mapa también están entre los 10 primeros regímenes fiscales más regresivos, como Nevada e Illinois. Ha habido algunos cambios, sobre todo en los últimos años. Pero la situación en general se mantiene resistente al cambio. De los salarios de la gente en estos estados, un alto porcentaje va a parar al gobierno estatal. Y así, el resultado es básicamente que la desigualdad aumenta. Los liberales ricos no aparecen cuando se trata de vivienda o impuestos. Otro tema importante en este documento político es la educación. Y el texto parece bastante interesante. Los demócratas dicen, debemos proporcionar una educación de primera clase en cada código postal, a cada niño, porque la educación es un bien público fundamental. Utilizan esta palabra código postal para referirse al hecho de que en Estados Unidos, las escuelas obtienen sus fondos en función de los impuestos sobre la propiedad de las casas dentro de ese distrito escolar. Cuanto más caro es el barrio, más fondos recibe la escuela. Por ejemplo, en Illinois, que es el estado liberal por excelencia, hay un condado que contiene la ciudad de Chicago. Se llama Condado de Cook. Sus residentes votaron mayoritariamente a los candidatos demócratas en las elecciones presidenciales y al Senado del año pasado. De un condado así, se espera que sea un gran distrito escolar, y que todos los impuestos de todos los municipios de este condado se coloquen en un depósito y se distribuyan equitativamente por todo el condado. Pero los residentes de este condado demócrata tan azul han decidido dividirse en más de 140 distritos escolares. Así que ahora están todos estos pequeños distritos escolares, que se distribuyen alrededor de la parte más rica de la ciudad. Todos los impuestos de estos propietarios ricos van a un pequeño depósito, y solo se distribuyen a las escuelas dentro de este sector rico del condado. Una de estas escuelas puede estar ubicada en el límite del distrito. Si vives en un lado de esa línea, estás relegado a una educación inferior, por el simple hecho de que tú y tus vecinos no tienen tanto dinero. Y si vives al otro lado, básicamente eres miembro de un club que patrocina una escuela privada, esencialmente, en beneficio de ese pequeño grupo de niños que tienen la suerte de vivir en esa comunidad adinerada. El resultado es que las comunidades pobres tienen menos dinero para educar a sus hijos, y las comunidades ricas tienen más dinero para educar a sus hijos. Esto es una locura. Significa, básicamente, que los niños que tienen más necesidades son los que tienen menos recursos. Lo mismo ocurre en el rico y liberal Connecticut, donde la desigualdad de oportunidades en educación es escandalosa, con algunas escuelas que tienen enormes presupuestos para sus bibliotecas e instalaciones, y otras en el mismo estado, que tienen que usar cinta aislante para evitar que el viento y la nieve entren por sus ventanas.
Lo más sorprendente es que estos estados podrían cambiar esta situación. Podrían recaudar todos los impuestos sobre bienes inmuebles y distribuirlos equitativamente. Pero si nos fijamos en algunos de nuestros bastiones liberales, eso es exactamente lo que no hacen. También es importante aclarar que en los estados azules se está avanzando, aunque lentamente. Por ejemplo, hace unas semanas, California aprobó por fin una ley que elimina la zonificación unifamiliar. Es un pequeño paso en la dirección correcta. Y en muchos casos, los estados azules ofrecen más y mejores servicios públicos. Y tradicionalmente, han dado mejores oportunidades a las familias con bajos ingresos para ascender en la escala económica. Pero en algunos de estos valores demócratas fundamentales, los de igualdad en la vivienda, impuestos progresivos e igualdad en la educación, los demócratas en realidad no lo están haciendo muy bien. De lo que estamos hablando aquí es de que los estados azules son el problema. En los estados azules es donde se localiza la crisis de la vivienda. En los estados azules es donde las diferencias en la dotación de fondos para la educación son más dramáticas. Los estados azules son los lugares donde decenas de miles de personas sin hogar viven en la calle. Los estados azules son los lugares donde la desigualdad económica está aumentando más rápidamente en este país. No se trata de no hacerlo lo suficientemente bien. Es una situación en la que los estados azules son el problema. Los liberales adinerados tienden a ser muy buenos apareciendo en las marchas y hablando de cómo aman la igualdad. Son muy buenos poniendo carteles en sus jardines, diciendo que todos son bienvenidos aquí. Pero con sus acciones, lo que en realidad están diciendo es, sí, creemos en estos ideales, pero no en mi patio trasero. No viven sus valores. La gente que vive en estados azules, la gente que profesa valores liberales, tiene que mirarse en el espejo y entender que no están tomando las medidas que son coherentes con esos valores. No pueden honrar esos valores solo por casualidad, no solo en áreas pequeñas, sino también en las opciones políticas más importantes. De lo contrario, le están negando a la gente la oportunidad de prosperar y desarrollarse, y de construir una vida mejor. Esta catastrófica distorsión de los valores demócratas pasa todos los días en los estados donde los demócratas controlan los engranajes de la política. Si son capaces de dejar a un lado la competencia política y viven de acuerdo a sus valores, todos serán beneficiados, en lugar de solo unos pocos. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video. Nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.